Anoche, y tengo que confesarles con un sentimiento de mucha nostalgia, pude ver en la televisión pública Belgrano. Es una película que se estrenó el 27 de noviembre del año 2010, protagonizada por Pablo Rago en el papel del creador de la bandera, y con Pablo Echarri, con Valeria Bertuccelli, bueno, unos actorazos allí, eh, con una propuesta que me llevó a reflexionar y bastante, ¿no? Hay que decir que el guión es de Juan Pablo Domenech y Marcelo Camaño, y el asesoramiento histórico de un capo como Javier Trímboli. Javier Trímboli. El director es Sebastián Pivotto. Un dato de color antes de contarles lo que tengo ganas de contarles. La película fue producida por RTA, Radio y Televisión Argentina, y también por la productora que fue Cien Bares. Esa es la productora de Juan José Campanella. Estamos hablando del 2010, pleno kirchnerismo, pleno cristinismo. Está bien, Campanella en aquel tiempo tenía hasta creo, un programa en Canal Encuentro. Nunca le negó nadie a Campanella su talento, porque la verdad es que es un tipo talentoso. Pero bueno, parece que descubrió la corrupción kirchnerista y todo eso bastantes años después, ¿no? En aquel tiempo parece que no la veía o no le interesó. De todos modos, si vamos a hablar de las personas a través de la obra, hay que decir que la película siempre con los recursos escasos que ofrece la industria aquí en la Argentina estaba muy bien hecha, muy bien actuada. Resume los últimos 10 años de vida, ¿no? De Belgrano. ¿Por qué estoy contándole todo esto? Bueno, ayer se cumplieron en realidad 201 años, ¿no? Del izamiento del pabellón patrio, porque primero fue la bandera y después fue la nación, ¿no? Y como también hoy estamos recordando a don Martín Miguel de Güemes, me, me pareció que podíamos a partir de la película reflexionar un poco sobre la historia, sobre nuestros próceres, sobre lo que sabemos, pero también sobre lo que desconocemos, ¿no? Nosotros tenemos ahí una intervención, ustedes saben, que fue la apropiación de la historia por parte de Bartolomé Mitre, una historia que está atravesada por una idea también de país, por una ideología, bueno, y que ha distorsionado muchos de los aspectos de nuestra revolución, la Revolución de Mayo, y de nuestra liberación, es decir, de nuestra independencia. La película tiene grandes hallazgos, le recomiendo, el que la quiera ver, seguramente está en Cinear o en Contar, en alguna de las plataformas tiene que estar. Yo la vi en el canal de aire, en la televisión pública. Después pasaron una muy buena que se llama Maten a Perón, producida por Micia Peña, Lorena Pocoy, sobre los bombardeos del 55. Pero bueno, vuelvo a la película. Y les cuento que me impactó todo lo que tenía esa película de actualidad, a pesar de que hablabas de hechos ocurridos hace 200 años, 2 siglos, todo lo que tenía de actualidad. Se ve que nuestra condición, a pesar del paso del tiempo, es la de siempre estar batallando por los mismos sueños, y donde descubrimos idealistas, pero también conspiradores, ¿no? A mí siempre me llamó la atención que a los godos, a los españoles, digamos, se los llamaba realistas, ¿no? Porque tiene esa doble acepción. Eran el ejército del rey, pero a su vez eran los realistas, los que defendían determinada realidad. Y después tenías a los idealistas en un punto, que eran los que defendían determinadas ideas que eran de transformación. Y me sirvió la película para redescubrir nuevamente a Belgrano, porque extraído de los textos escolares, Belgrano, ustedes saben, es mucho más interesante. Cuando uno lo saca de la estampita, a Belgrano se vuelve un tipo sumamente complejo, contradictorio por momentos. Eso obviamente que lo vuelve muy atractivo, ¿no? Pero lo central de la vida de Belgrano en ese momento de la historia es que Belgrano quería hacer una revolución.
Y Belgrano quería hacer una revolución donde otros solamente veían una guerra comercial. Belgrano era claramente un idealista. Nosotros somos los que de algún modo reivindicamos a ese Belgrano. ¿Por qué? Porque creo que es lo que mejor lo define. Pensar que a partir de un lienzo, con determinados colores, se puede construir una nación, es obra de un idealista. Y Belgrano lo fue inmensamente. Estoy tomando la acepción de idealista que creo corresponde, o sea, alguien que es fiel a sus ideas y que con sus ideas quiere transformar el mundo. Eso está muy presente. La verdad que está muy logrado, muy logrado. Y evidentemente también la fidelidad histórica está bien tratada. Así que bueno, quizás sea una linda película para, para revisitar cada tanto y redescubrir a Belgrano. Medio también para pensar que no es casualidad que se haya producido tanto alrededor de esos años, tanto sobre la historia, ¿no? Cristina creó el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, una de las manos derechas de Belgrano, pero aparte desde una perspectiva revisionista, ¿no? Y también en esos años fueron el Bicentenario, con todo lo que produjo esa revisita histórica, ese poner en valor momentos cruciales de la historia y personajes cruciales de nuestra historia, devolviéndole esto que Belgrano tenía en cantidad: ideas, pasiones, eh, deseo de transformar la vida de otros, la de uno. Digo, me parece que en ese sentido esos años fueron maravillosos. Muy probablemente hoy los miremos con nostalgia, es lo que me pasa a mí por lo menos. Cada vez que encuentro un pedacito, pasa en algún lado, los que fueron los festejos del Bicentenario y la relectura histórica hecha a partir de ese suceso, es emocionante, ¿no? Porque nos devuelve una identidad, que es la identidad de ser argentina, la identidad de ser argentino, o por lo menos la identidad que pensaron aquellos que realmente creían en este país, en esta nación. Si uno tiene claro que cuando asumió Cambiemos allá hace unos años, puso en marcha un dispositivo para deshistorizar los actos de la administración, los actos de gobierno, los debates públicos, se da cuenta del valor que tiene la historia, ¿no? No es que a Sturzenegger lo conmueven los animalitos, no, no. Hubo una decisión política de que los billetes dejaran de homenajear a los próceres y estos fueron reemplazados por animalitos de la fauna local. Ahora, uno puede decir, como ellos decían, bueno, nos gusta tener más futuro que pasado. A veces se equivocaban cuando le decían, no importa, pero nos gusta tener más futuro que pasado. Es una manera de superar la grieta. Escuché un montón de argumentos en relación a eso. Pero cuando vemos los resultados nos damos cuenta por qué. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron de esa manera? ¿Por qué tomaron esa decisión? Cuanto una sociedad más consustanciada está con los valores históricos que hicieron posible la construcción de una nación, hay una idea de un pensamiento independiente, autónomo, soberano, que sobrevuela todos sus actos. Pero el atrocinio que comete el macrismo, el de endeudarse a 100 años, endeudarse en más de 100.000 millones de dólares, volver al FMI y pedirle casi 50.000 millones de dólares, que todavía estamos pagando y vamos a pagar por un tiempito largo, necesitaba que los próceres salieran de escena y que entraran los animalitos. No se puede escindir una cosa de la otra. No se puede
pensar que la decisión de borrar a los próceres fue gratuita o inocua. Tenía un objetivo. Y era producir una suerte de amnesia generalizada. ¿Por qué? Y porque la intensidad del kirchnerismo nos había hecho vivir el bicentenario como si todo eso que allí se relataba estuviera vivo. ¿Y saben qué? Estaba vivo. Estaba vivo. Yo me acuerdo de eso del bicentenario, me acuerdo de Tecnópolis también. Me acuerdo que también apenas asumió Cambiemos, como dijo Tristan Bauer, creo que degollaron a Belgrano, ¿no? O lo decapitaron. Creo que estaba, el muñeco de Belgrano estaba decapitado en Tecnópolis. Pues también los pinta, o pinta algunos. Y para ver que casi siempre estamos orbitando alrededor de las mismas contradicciones, de las mismas disputas, es interesante lo que muestra la película de este Belgrano, porque a él lo ponen en una situación muy difícil, a él lo mandan prácticamente con muy pocas tropas, sin alimento, pone su fortuna personal, un hombre de, como se decía antes, de buena familia, que había estudiado en el exterior, y lo mandan a combatir, a hacerse cargo de un ejército sin demasiada idea de la guerra, ¿no? Del arte de la guerra. Pero lo hace animado por una enorme voluntad, por una enorme pasión y por un enorme idealismo. Y va y combate, y gana y pierde. Y convence a un pueblo de que había que volverse en un éxodo monumental, épico. Recuerdan ustedes también, ¿no? El favor que le hicieron las langostas, que atacaron al ejército realista. Y nada, y él confronta en cada lugar que llega con esa sociedad virreinal, la sociedad tucumana, la sociedad salteña, donde el hacendado y el obispo, es más, manda, él era católico. De hecho, uno de los nombres que tiene es del corazón, se llama, ¿no? Belgrano. Era católico y manda a detener a un obispo en Salta y lo vuelve a Buenos Aires, porque estaba conspirando contra la revolución. Muy determinado, ¿no? Pero bueno, siempre chocaba con esas aristocracias, con la iglesia, con esos factores de poder, que en realidad lo que veían detrás de la revolución no era una posibilidad de independencia, sino una posibilidad de comerciar con otros, y no mucho más. Y no mucho más. Siempre, y eso para eso me sirvió reflexionar sobre esto, porque uno lo puede traer al presente. Siempre hay uno que quiere ir por más, y hay otros que siguen hasta cierto punto, y después se desentienden. Porque ser revolucionario no es para cualquiera. A partir de una idea, construir materialidades no es para cualquiera. La pasión misma no es para cualquiera. Digamos que entre la revolución y la contrarrevolución, o si se quiere, el cambio y la conservación, se dan dos estadios que no comulgan demasiado, ¿no? Pero pueden confluir. Cada tanto pasa, cada tanto ocurre. Por eso hablaba del presente. Nosotros hoy tenemos una situación también bastante parecida en algunas cuestiones, ¿no? No quiero decir que haya dentro de la coalición de gobierno belgranianos y no belgranianos, no, son todos belgranianos. Pero sí es cierto que algunos quizá quieren ir por más, avanzar en un sentido a mayor velocidad, y otros dicen, mira, ya está, ya lo echamos a Macri, creo que con esto está bien. Pero claro, las estructuras que hicieron posible a Macri como presidente siguen vigentes. Ahí hay una tensión, pero es una tensión histórica, como vemos. Lo que le hicieron pasar a Belgrano, les recomiendo nuevamente una revisita a su historia, cuando él reclamaba, porque también ahí ocurre que los que decidían sobre su ejército y sobre su vida al frente de ese ejército, era gente que estaba muy, muy alejada de esa realidad, muy alejada también de esos fuegos que avivaban sus ganas de luchar. Gente que se enojó porque hizo una bandera y que le reprochaban desde qué lugar él podía hacer una bandera. Y Belgrano,
que fue de los primeros que planteó algo muy parecido a una reforma agraria, el primero que habló en contra de los monopolios, el primero que planteó también los derechos, ¿sí?, de las personas de trabajo, un tipo que, como saben, muy influido por la Revolución Francesa, muy influido por los derechos del hombre, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Todo eso era lo que lo movía, ¿no? Lo entusiasmaba, lo animaba. Todo eso lo convertía en revolucionario. Pero claro, Buenos Aires, como él dice allí, que eran los triunviratos, no eran revolucionarios. Eran apenas unas élites, en este caso las élites portuarias, que veían una oportunidad de comerciar, como bien decíamos recién, digo, una oportunidad de comerciar con otros, rompiendo el monopolio español, pero porque Napoleón había entrado allí en España, había puesto preso a Fernando VII. Digo, no es que había un proyecto de nación, había un proyecto de comercio, un proyecto portuario. Pero cuando Belgrano crea la bandera, construye una nación, o empieza a construir una nación, pone como la piedra basal, ¿no? Porque por esa bandera luchaba su ejército, por esa bandera, que era un trapo, pero que era un trapo que contenía un montón de valores, de los que él hablaba, porque aparte era muy arengador, digamos, ¿no? Entonces hablaba de libertad, de solidaridad, de fraternidad, de igualdad, de justicia, de liberación, de independencia. Y les hablaba a los que formaban su ejército, que no eran la oligarquía portuaria. Su ejército era un ejército de gauchos, de mulatos, de esclavos que pasaban a ser libertos una vez que se sumaban a la lucha. ¿De qué le ibas a hablar? ¿Con qué ibas a animar a esos para hacer la revolución, para lograr la independencia? Un poco estaba también obligado, ¿no?, Belgrano a eso, a hablarle a los que estaban a su lado, a hablarle a los que le creían, a los que lo acompañaban, a los que su verba inflamada los hacía enfervorizar, ¿no? Y es bueno traerlo al presente esto también. Nosotros también a veces cada tanto escuchamos una voz y esa voz nos inquieta, nos llama, nos contiene, nos empuja, nos invita a pensar, nos dice que también se puede construir una nación más a futuro. Dice una belgraniana de ley, más belgraniana que otra cosa, volveremos a ser felices, ¿no? Vamos a volver a ser felices. Y eso se transforma en una invitación. Nos viene a decir que hay futuro, pero también reconoce que hoy estamos complicados, que estamos jodidos, porque también así hablaba Belgrano, ¿no? Nunca le mintió a su gente. Haber levantado un pueblo que lo siguiera en un éxodo, el pueblo de Jujuy, que lo siguiera durante cientos de kilómetros, es porque realmente conmovía, convencía, persuadía y parecía ser eso que decía ser. Un tipo inventando una nación. No cualquier tipo. Uno que quería una nación igualitaria. Uno que en realidad no peleaba por cuestiones mercantiles exclusivamente. Más allá de que eso es el trasfondo. Quería construir una sociedad mejor. Lo divertido que se ve, y con esto termino, el pasaje de la película, donde le hacen decir en realidad la historia es bastante parecida, no es que le hacen decir, la historia es bastante parecida. En la bandera el sol inca. Vamos a poner una monarquía, tanta monarquía que quieren, vamos a poner un monarca, pero un monarca inca. Es muy lindo también el pasaje, muy bien jugado entre Charry y él, cuando, claro, Belgrano es derrotado, no podía seguir avanzando hacia el Alto Perú, tuvo que retroceder con el ejército del norte y va a San Martín. Y San Martín dice, no es por acá, es por la cordillera y es por el mar. Muy bien jugado eso, porque también la revolución, también
la lucha por la independencia, fue una lucha de estrategias militares. Lo que hizo San Martín no lo imaginó ni siquiera Napoleón. Pasar un ejército por la cordillera de los Andes era tocar la luna, era tocar la luna. Y lo logró, y lo logró. Aparece también allí fantasmalmente Güemes, Dorrego, que quería fusilar a los realistas, porque Belgrano era un gran corazón y un humanista al fin de cuentas, y deja a 3.000 realistas con vida, que después conspiran y se le vuelven en contra. Entonces Dorrego le dice, pero ¿cómo hizo eso? Los tendría que haber fusilado. Entonces ahí accede a un grupo Belgrano a fusilar con mucho dolor, porque en el fondo era un humanista, él estaba construyendo una nación. Entonces, ¿qué lugar ocupa la crueldad en una nación? ¿A dónde pones la crueldad? Bueno, nada, una película. Se la recomiendo si la pueden ver o rever si se quiere, y para pensar y reflexionar sobre estos asuntos, ¿no? Porque son días donde también estamos hablando de soberanía, en aspectos mucho más restrictivos, ¿no? Pero, ¿qué hubiera sido de nosotros si alguien no hubiese pensado que aquello que parecía imposible era posible? Murió muy joven, Belgrano, a los 50 años. Algunos se han empeñado en buscar la historia, sus amantes. Era un tipo bastante, un personaje, digamos. Pero creo que lo más puro, lo más lindo que hay para rescatar de Belgrano es eso que viene esa película producida no en cualquier momento, sino allí en el 2010. Veamos de ese tiempo hasta ahora qué cosas dejamos de hacer, o qué cosas nos hicieron, o qué cosas nos sacaron. Y tratemos de reinventarlas. Porque somos eso, un pueblo que nació nada más y nada menos que con una revolución. Un tipo, uno de nuestros padres fundamentales, padre de la patria, en discusión, en disputa, siempre con San Martín, que dijo, ¿cómo que no me dejan hacer una bandera? ¿Y por qué cosa van a luchar los que están conmigo? ¿Y cómo nos vamos a identificar los que somos de una misma causa? Venimos de ahí, ¿eh? Después tenés el empréstito de la Baring Brothers, después tenés hasta llegar a Macri, los Martínez de Oz, la dictadura, todo lo que vos quieras. Pero para mí, la nación argentina nació en esas barrancas, allí en el Paraná, hoy llamado Hidrovía, donde, entre otras cosas, se gritó por primera vez allí, fuerte, con furia guerrera, ¡viva la patria! ¿Qué otra cosa vamos a avivar? Y somos eso, o no somos nada. Esto es Fuerte y al Medio.